invitamos a María Farfán Márquez. Es otra luchadora incansable por la igualdad educativa y de género. Hizo su doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa en el CIMBESTAB del Politécnico Nacional y una estancia postdoctoral en epistemología y didáctica de las matemáticas en París 7, en Francia. También ha sido directora de Educación, Ciencia y Sociedad en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, investigadora titular del Departamento de Matemática Educativa en el CIMBESTAB, con el mayor grado de titularidad, presidenta del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, codirectora del Nodo Central del Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas, coordinadora del área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB, coordinadora académica del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB, coordinadora por el DME de la Biblioteca de Física, Matemáticas y Matemática Educativa del CIMBESTAB. Es autora de 15 libros y tiene muchísimas distinciones académicas, como ser miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, primer lugar del Premio Internacional de Investigación en Educación Matemática Tales, San Fernando, Consejería de Ciencia de la Junta de Andalucía, España, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el mayor grado, reconocimiento como investigadora distinguida por el Honorable Consejo General Consultivo del Politécnico Nacional, Premio FINTES a la Excelencia en la Investigación sobre Educación Superior, investigadora invitada al equipo IRIDEM de la Universidad de París 7, investigadora invitada al NRT de la Universidad de Bolonia, entre otras muchas premios y actividades académicas. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Marta. Demos un aplauso. Muchas gracias. Realmente para mí es un honor estar con ustedes, compartir con ustedes, sobre todo que dada la lesión que tengo en el pie, pues he podido salir poco. Entonces, pues cada que puedo salir, pues yo feliz. Entonces, me da mucho gusto estar aquí. No puedo estar mucho tiempo parada, entonces de pronto voy a estar sentada. No crean que es descortesía, sino simplemente asuntos de salud. Como decía mi colega anterior, en efecto, la carrera STEM, o que se entiende como una, no es una combinación de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, sino se está entendiendo como una transdisciplinaridad que es una de las carreras nuevas del futuro, igual que el de los Big Data. También esa es una de las carreras nuevas del futuro. Sí, dime. STEM pues hay varias carreras que se han llamado STEM, que están en ese rubro, que por las siglas en inglés son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero están pensados como un enfoque transdisciplinar e interdisciplinar. Y ahora se está incluyendo las artes también. Entonces, ese tipo de carreras son las que van a estarse ofertando en el futuro. Igual que lo que decía, las carreras que tienen que ver con Big Data, con los grandes datos. Entonces, para ello es importante capital humano, formar investigadores e investigadoras justamente en esa
en esa formación, en esa cultura de la interdisciplinaridad, transdisciplinaridad y el uso de los grandes tips, de los grandes datos. Es como regresar como a la época de Leonardo da Vinci, por así decirlo, donde todos eran polímatas. De alguna manera, antes un matemático se llamaba geómetra y hacía cálculo y hacía geometría y hacía álgebra. O sea, de alguna manera es un poco regresar a los orígenes, y de hecho en matemáticas se está regresando a los orígenes. En el paradigma predominante, que es el positivismo, habla sobre que las matemáticas son las que califican a la ciencia en general. Y ella en sí misma, como es la que califica, como es el juez, pues ella en sí misma no es una ciencia. Y se habla, y eso dio pie a la superespecialización. Y entonces uno puede ver que actualmente los investigadores están sobre el gen 57 con una reacción tal. Y esa es una tesis doctoral y es una línea de investigación de un investigador. O sea, es así como... pero súper particular, realmente. Yo les hago broma a los biólogos que están, espero que no haya muchos biólogos aquí. Deja que la doctora dé su conferencia y luego ya participas, ¿no? Entonces, con estos biólogos, bueno, a mí me gusta mucho interactuar, no pasa nada. Hay biólogos que estudian solo el vello X del animal, de la lagartija. La molécula del vello, pues, o sea, una super especialización. Hoy el mundo entero está enfrentándose a un nuevo paradigma. Y las nuevas generaciones tienen que formarse ya en ese nuevo paradigma, que es la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad, y no solo quedarse en una superespecialización. Por ejemplo, a mí me llegan estudiantes de posgrado en Cinvestav que no saben escribir. Y tienen razón. La última clase de español que llevaron fue en la secundaria. Y entonces ni escriben y pues por supuesto tampoco leen. Y bueno, de la lectura va sacando patrones de escritura que te permiten tener cierta fluidez, y los artículos de especialización que van a hacer en las diferentes disciplinas científicas, pues realmente solo lo entienden ellos. Entonces, muy poco texto lleva, pero cuando ya tienes que explicar un fenómeno social, pues entonces tienes que escribir más, hablar más, y de esa manera incluso ahí, pues, o sea, formación de creación literaria es muy importante para poder explicarse todo este fenómeno. También estamos, bueno, dada el nuevo reto que en ciencia y tecnología se impone a nivel mundial, el número de mujeres que están en este tipo de carreras STEM es del 26%, un número muy bajo. Hemos avanzado hasta en agronomía. En agronomía puede haber un 48%. Sin embargo, en ingenierías matemáticas tenemos 26%. Bueno, también a Marie Curie. Bueno, Marie Curie ya se murió. Ella ya no la podemos contar en la estadística. Bueno, entonces, yo concuerdo con lo que decía mi colega. Necesitamos más mujeres en ciencia y tecnología,
en estas carreras STEM, porque no es que no puedan ellas, o no es que ellas no sepan, o que sean incapaces de hacerlo, sino que hay muchas otras cualidades, ahorita platicamos, que lo impiden, que las hacen a un lado. Entonces tenemos que generar políticas públicas y tenemos que generar políticas educativas que nos permita el que las mujeres lleguen a ocupar su respectivo 50% que les corresponde por derecho, que es un derecho humano en la educación, de tal suerte que no perdamos nuestros talentos femeninos. Perder nuestros talentos femeninos, dejarlos en el camino, a lo único que nos lleva es a no fortalecer y a no salir y a no competir en el concurso internacional. Y solo con educación, ciencia y tecnología, eso se ha visto históricamente en el caso de China, en el caso de Corea, en el caso de Brasil. Bueno, ahora ya Brasil ya cambió. Pero el solo es dedicarle más recursos y sobre todo estrategias de género ha hecho que esos países compitan internacionalmente en el concierto de las economías. Entonces, en efecto, también es luchar por un derecho humano, que es el derecho humano a la educación y a tener la profesión que queramos y que nos esforcemos en tener. Pero también es luchar por nuestro país, porque nuestro país requiere de esas estructuras. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en la investigación siempre le pongo binomio género y matemáticas, no me sale otro título más interesante, porque justamente la literatura de género, con perspectiva de género, atiende mucho a muchas disciplinas y a muchas problemáticas. El techo de cristal, las diferentes, la violencia simbólica y todo aquello que, bueno, sí afecta y contribuye, pero no hay muy pocas y es muy escasa la investigación en lo que se refiere a cómo aprenden las niñas, cómo aprenden las mujeres. Tenemos que investigarlo porque no olvidemos que el currículum es un currículum patriarcal. Está hecho por hombres y para hombres. De modo, pues ese es el estereotipo cultural. De modo que atiende a sus habilidades y a sus capacidades y a su forma de ser, ¿no? A su forma de desarrollarse. Entonces la pregunta es, matemáticamente las mujeres pensamos diferente. Matemáticamente las mujeres hacemos cosas diferentes, construimos nuestro conocimiento de manera diferente. Bueno, nuestras investigaciones, que ya llevamos un rato en ellas, y hay un libro por ahí que Marta amablemente presentó en la Feria del Libro, habla sobre una síntesis de las investigaciones que hemos realizado. Grosso modo, nuestros resultados están en que las niñas tienen, bueno, el título de esta conferencia, que es cómo motivar a las niñas a la ciencia y tecnología, yo tengo que decir que las niñas siempre están motivadas. Las niñas, hasta la primaria, siempre compiten. Matemáticamente hablando, científicamente hablando. Las niñas están atentas y aprenden siempre. El problema es
y lo identificamos en la adolescencia. De la primaria a la adolescencia se nos cae la matrícula, se nos cae el compromiso académico de las niñas. Y entonces nuestra pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está ahí pasando? Bueno, pues desde antes mis investigaciones han ido en torno a que el saber matemático, y como todo saber, es un saber humano. Por lo tanto, es un saber producto de la cultura. Y no tiene localización escolar. El conocimiento se da como una práctica social. Y entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que los mayas, la forma de construir sus casas, la casa tradicional, ha soportado huracanes y tormentas, y en cambio edificios nuevos no. Y entonces, ¿por qué es eso? ¿Cómo es que construyen sus casas? Bueno, pues es una casa de lujo. Está hecha a la medida del habitante. Entonces resulta que ellos se toman de la cintura para abajo una vara, que les llaman ellos, la vara es la distancia de mi cintura al suelo, y van a hacer que su casa mida 7 varas. Y van a hacer que el ancho de su casa mida 15 varas. Ese es el espacio que a él le corresponde. Entonces, para hacer eso, no fue a la escuela. Sin embargo, aplica proporcionalidad. Entonces, la proporcionalidad es un saber, es una práctica social y no está asociada a la escuela, sino está asociada a la vida cotidiana. Y nosotros reconocemos eso como saber. El saber no tiene una localización escolar. El saber está en todos los ámbitos y está contextualizado. Pero sobre todo eso, el saber tiene características sociales, culturales. Y nosotros no llegamos a este mundo en cero. Nosotros ya llegamos con el sistema decimal. Todo está hecho para eso, para hacerlo sistema decimal. Entonces, resulta que, bueno, mis primeras investigaciones tienen que ver con la matematización del cambio en movimiento. En movimiento no lo vemos. Solo percibimos cambios de estado. Pero la ciencia mide el movimiento. Es un concepto para medirlo, pero ¿de dónde surge esa medición? Surge de la necesidad de predicción. ¿Y por qué predecimos? Predecimos, digo esto porque estamos entre científicos, y yo sé que me entienden muy bien. ¿Por qué predecimos? Por nuestra imposibilidad de manejar el tiempo. O sea, yo puedo hacer tecnología, pues no soy muy alta, pero puedo hacer tecnología una escalera para llegar arriba. Y así puedo hacer tecnología. No puedo cargar cosas muy pesadas, pero me hago una ruedita con una tabla y ahí le puedo poner peso y la puedo cargar. O sea, yo puedo hacer tecnología para eso. Pero lo que yo no puedo hacer es adelantar o atrasar el tiempo. Eso no lo puedo hacer. La humanidad no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo hago para construir un puente y que ese puente no salga a la buena de Dios a ver si se cae o no se cae? Sino tener previamente un conocimiento sobre qué va a pasar con ese puente, cuánta carga va a aguantar ese puente, qué material tengo que usar
para para tener cierta seguridad sobre ello. Ese es un asunto de predicción. Bueno, pues el cálculo, el estudio del movimiento y la variación se hicieron para eso. Es una herramienta matemática que me da la posibilidad de predecir. Ante la imposibilidad de yo poder manejar el tiempo. Bueno, hicimos investigaciones al respecto, vimos de dónde provenían esas prácticas, leímos los documentos originales de Fourier acerca de la matematización del calor. Fourier, por ejemplo, sabía la temperatura de la atmósfera y de la estratosfera sin haber ido allá. Lo hacía a partir de los termómetros que enterraba en el piso y de la matemática que construyó. Le ayudaba Humboldt, por cierto. Humboldt, que andaba por todos lados, medía las temperaturas de los sitios y le daba a Fourier esos datos, y con esos él estaba empíricamente constatando su teoría. Entonces, ese tipo de investigaciones que tienen que ver de corte social me fueron llevando poco a poco a trabajar la perspectiva de género. Bueno, yo siempre he trabajado la perspectiva de género como mujer, pero no como científica. Pero entonces cada vez más fui viendo que, pues, cuente que cómo es que se comporta, y ya sé cuál es el desarrollo del pensamiento matemático respecto de ese fenómeno de la variación y el cambio asociado a la predicción. Pero, ¿cuál es ese? Y ya tenemos materiales, ya hemos trabajado con profesores y todo, profesoras y todo lo demás. Pero, ¿cómo lo hacen las mujeres? Entonces, dentro de todo o sea, ¿cómo hacer para empoderar y potencializar el desarrollo del pensamiento matemático de las mujeres? Bueno, lo que encontramos, en grosso modo, les decía, es que las mujeres piensan funcionalmente, mientras que a los hombres, pues es parte también de la cultura y de la costumbre didáctica, mientras que a los hombres les interesa dar la solución, a las mujeres les importa mucho entender la funcionalidad del esquema. Ya lo veíamos en sus diapositivas, cómo ellas investigan más, hacen más, piensan más en los problemas cuando esos problemas están en contexto. Las mujeres tienden a no generalizar. A no generalizar. O sea, los hombres generalizan muy pronto, ellas no. Por eso y ellos son muy algebraicos, ellas no. Ellas son así concretas, por eso, porque no generalizan. Hicimos varias prácticas con ellas y esos resultados encontramos. Además, en nuestra forma de trabajar en matemática educativa, lo que hacemos es poner a quien aprende. O sea, bueno, también esa es otra. Cambiamos de paradigma. Antes se hablaba de un paradigma enseñanza-aprendizaje. Hoy lo que está importando no es quién enseña, sino quién aprende. De modo que el actor docente es el gestor de los aprendizajes de sus estudiantes. Lo que importa es que quien está aprendiendo aprenda. Y el otro es el que tiene que estar gestionando esos aprendizajes. ¿Y cómo se gestiona? Bueno, de lo que yo ya sé, me ponen un reto, me ponen un problema, y esos problemas que ponemos están diseñados de suerte tal que tienen una base epistemológica profunda.
Y a partir de esa epistemología es que enfrentamos a alguien con el problema y o sea, no son cualquiera problema. O sea, y de esa manera vamos haciendo la gestión. Entonces, tenemos un programa, como yo supuse que se trataba de dar ejemplos de qué hacemos, tenemos un programa que al momento ha atendido a 15,000 docentes en línea y que se llama Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional de Docentes en Matemáticas. Entonces, esto está dirigido, lo hemos hecho tanto con secundaria como a nivel superior, pero este está dirigido a la educación media superior. Y la educación media superior es un punto muy importante y un punto nodal. Ahí es en donde las jóvenes y jóvenes, los jóvenes definen su futuro profesional. Entonces ahí es un punto muy importante. Comprende el desarrollo del pensamiento matemático, como les he contado, es el tipo de actividades que hacemos, pero también los ambientes propicios para el aprendizaje. En los ambientes propicios de aprendizaje hay un eje que es equidad e inclusión. Y ahí hemos diseñado varias actividades en torno a que los docentes sean conscientes de la desigualdad de género y qué cosa podemos hacer para modificarlo. Entonces les damos los datos de todos los porcentajes. Por ejemplo, yo lo único que traigo aquí no son las actividades, sino más bien las infografías, en donde se muestran las cosas, eso que decía, las mujeres se enfocan más en personas y hombres en objetos. O sea, eso son resultados de investigación que queremos confrontar con los docentes para ver qué dicen ellos y ellas. Los hombres poseen un perfil de habilidades espaciales y numéricas. Nosotros hemos constatado que no. Realmente es lo mismo. Los hombres muestran un talento matemático extremo. Pues tampoco. Las niñas hacen todo eso. Pero esos son resultados de la investigación específicamente de ese artículo. Entonces les mostramos el artículo y les mostramos la infografía y les pedimos hablar al respecto. Al principio, cuando les decíamos, ¿usted cree que hay discriminación en la escuela? Dice, no, no hay discriminación porque tanto entran mujeres como entran hombres. O sea, ellos creen que el solo ingreso permite que haya igualdad. No es cierto. Hemos constatado en bitácoras de clase, por ejemplo, que los profesores y las profesoras tienden a preguntarle más a los niños los retos matemáticos. Y a las niñas, pues casi les preguntan de qué color es el caballo bleu de Napoleón. O sea, prácticamente les preguntan eso. Cuando les preguntamos por qué hacen eso, dicen, es que no queremos poner a las niñas en situación de pena. Hay que cuidar a las niñas. Digo, bueno, pero es que ahí está una desigualdad. ¿Y eso te lo dicen hombres y mujeres? Me lo dicen hombres y mujeres. Porque hay que señalar esto a las mujeres. Sí, Ahí también viene las mujeres lo dicen. Es como los juguetes, el video de los juguetes que no logró viste, Ana. Bueno, luego te lo enseñamos. Está padrísimo. Padrísimo, porque, o sea, justamente a las niñas, vistieron a un niño de niña, y entonces le dan juegos de té, muñecas, cuestiones aburridísimas, y a la niña la vistieron de niños,
entonces les dan pues, suben al legos, caballo. todo, y, pues obviamente que se desarrolla más. Pues sí, pues sí. Digo, alguna vez me preguntaron a mí qué juguete me regalaron. Mira, mi papá era un hombre que hacía mucho con las manos y era muy ingenioso. De hecho, él me enseñó, como hija primogénita, es una de las características que tenemos las científicas. Somos primogénitas. Sí, entonces el poder patriarcal te hereda. Sí, no, pero es que son varias maneras de ver la progenitura. Si los hijos se llevan más de 5 años, todos son primogénitos. Si se fueron a vivir a la casa del abuelo, de los abuelos, pues fue la única de la casa de los abuelos. Por lo tanto se creó en un ambiente de progenitura. O los tíos o lo que sea, ¿no? Entonces, o claro, eran papás que tenían muy claro que el capital cultural. ¿Dónde está Carmelo? Ya se fue. Bueno, hay que decirle a Carmelo que más que socioeconómico, lo que importa es el capital cultural, en términos de Bourdieu. Pero del francés, Bourdieu habla de bagage, o sea, de maleta. Y nosotros aquí lo tradujimos como capital, pero realmente es la maleta cultural. La maleta cultural que cada uno traemos, el capital cultural que cada uno traemos es ese que influye. Entonces, entre las características de las mujeres que van a ser científicas está la progenitura, porque el poder patriarcal tiene necesidad de heredar. Entonces, a mí mi padre me enseñó a bajar motores de coche, a lavar los carburadores y todo eso, y volverlos a subir. Porque, bueno, eran cosas que hacía, hacer plomería, hacer cosas de electricidad, o sea, hacer lo que él hacía. Todo eso te dio confianza. Y además fuerza. Por ejemplo, yo puedo cargar y yo veo que otras mujeres no pueden cargar. Y no se necesita tener músculos, se necesita tener... Pensar que eres fuerte. No, y tener estrategia. Sabes que tienes que ser agachada y de abajo hacia arriba. Y derechita. No así. Ahí nada más se lastiman la columna. Bueno, esas son estrategias que hay. Y hay un cinturón también de cuero que se ponía. Todas esas estrategias, ¿no? Entonces, él lo que hacía era hacer una cajita, hizo una cajita de madera con cuadernos y lápices dentro y gomitas, pues para borrar. Y mis padres tuvieron 3 hijos antes que yo naciera, pero los 3 murieron. Entonces, en la última, con la última muerte, llegaba mi papá al hospital con su maletita y salió del hospital y la aventó. Y mi tía fue detrás de la maletita y la guardó. Y ya yo nací, ya yo pude nacer. Era el asunto ese del RH, del negativo y del positivo. Entonces, yo soy sangre a mí me hicieron transfusión en útero y cuando nací me quitaron la sangre y me pusieron la de mi papá. Y así fue como que aguanté y aguantaron mis otras 2 hermanas. Pero mi papá, pues entonces tuvo que heredarme sus habilidades paternales, ¿no? Patriarcales. No le quedó de otra. Bueno, RH positivo. O positivo. Y la mamá era O negativo. A negativo. A negativo. A Y negativo. mi mamá también fue negativo. Sí, entonces así fue el asunto. Claro, yo soy negativo.
Y otra característica de las mujeres con poder, o sea, las mujeres en la academia somos mujeres con poder. Otra característica de las mujeres con poder es que no tenemos ejemplos hasta la década de los 50. Y que el ejemplo que tenemos, Marie Curie, es demasiado alto como para que cualquier mortal lo alcance. Te voy a enseñar, mis ejemplos. Sí, hubo una plática muy buena también de eso. De muchos ejemplos, pero que no se conocen. Claro. Porque esa es la otra cara de la moneda. Sí, claro, la invisibilidad. Ay, es que están así. Sí, lo que no se menciona está invisible. Bueno, entonces, esa es la característica de las mujeres con poder, las científicas es un sector, es que, ¿por qué tenemos poder? Porque nosotros podemos decir que alguien es un genio o genia, o que alguien está incapacitado para hacer ciencia. Y es un poder que tenemos que manejar con mucho cuidado, así con pinzas, porque el futuro, la vida de una persona está en nuestras manos. Nos ha pasado con alumnos. Sí, alumnos y alumnas. O sea, tienes que ver muchas aristas. Yo les pongo a mis alumnos un ejemplo. No todo lo que se ve es realidad. Por ejemplo, entra un papá con 3 niños al metro, los niños empiezan a brincar por todos lados, a hacer desastres, a quitarle la bolsa a una pasajera, etcétera, y el papá está así sin hacer nada. Entonces los pasajeros le reclaman: oiga, ¿usted por qué deja que sus hijos hagan eso? ¿Qué niños tan mal educados? Entonces el papá responde: vengo del hospital, su mamá se acaba de morir y yo no sé qué hacer. En ese momento cambia la situación de los pasajeros y empiezan a apapachar a los niños, los empiezan a tratar de otro modo. Digo, entonces, antes de tomar una decisión, de juzgar las cosas, tienes que hacer un análisis de cuál es la situación. Porque puedes, si ellos van a ser algún día profesores, profesoras, que sí lo van a hacer, van a dirigir tesis de maestría y de doctorado, pues tienen que tener, o sea, no podemos dar de baja a un alumno así de fácil. Ya, las mujeres que llegan al nivel superior y las mujeres que a mí me llegan al posgrado, ya pasaron muchos filtros y tenemos que cuidarlas. No las podemos dejar ir así fácilmente. Bueno, de tal suerte que esas otras características que tienen es que no tenemos ejemplos, y otra característica es que fueron elegidas por el poder patriarcal. Fueron elegidas porque les vieron características de, digamos, entre comillas, sumisión o adhesión. Y de ahí se deriva el fenómeno de la abeja reina. Yo soy yo porque yo soy talentosa y soy yo y los hombres. Entonces voy a impedir que otra mujer entre. Esas son las abejas reina. Y no es cierto. Estamos ahí porque tuvimos herencia patriarcal, porque tenemos un plus y porque fuimos elegidos por ellas, por ellos. Porque tenemos también. Pues porque nos podemos adherir. Porque nos podemos adherir a ellos. Entonces, esta generación de científicas tiene que mostrar a las nuevas científicas, a las mujeres científicas en formación, que tenemos que romper con esos esquemas que nos hicieron llegar, que tenemos que hacer que ellas sean solidarias con otras mujeres, que tenemos que hacer toda una cultura de apoyo femenino entre mujeres. Yo en la Facultad de Ciencias era la única
que tomaba clase en un grupo y todos los demás eran hombres. Y yo después vi que aún habiendo varias mujeres, esas mujeres no se querían, se competían. Y eso no puede ser. Tiene que haber trabajo de grupo, trabajo de conjunto. Bueno, ese tipo de valores son los que estamos tratando de sacar con los docentes. De tal manera que ellos y ellas puedan ayudar a sus estudiantes a salir adelante. Entonces tenemos ese tipo así ya borremos la desigualdad. Primero entendamos qué hay y luego la borremos. Y la elección de las mujeres, vean ustedes cómo artes y humanidades, 55% son mujeres, ciencias naturales y exactas, 41%, ingeniería, manufactura y construcción, 12%. El mayor porcentaje de hombres. Pero hay como exactas, ¿qué estás considerando? ¿Por qué no estás considerando física o Física y matemáticas. ¿Y por qué no agruparlo con ingeniería como lo hacen? Y los de STEM, bueno, pues porque esa es la encuesta de mujeres. ¿De cuál? Y la estadística de mujeres del INEGI. Y lo ponen y lo pusieron así. Entonces no lo hemos puesto como STEM. Muy gacho porque los bios aumentan mucho la proporción, Te aumentaría más la otra gráfica. Sí, te aumenta la proporción por eso, por el tipo de división que hace. Sí, pero las otras son las que normalmente tienen muy baja representación, entonces sí sería... Sí, habría que hacer, bueno, ya está, ya tenemos un artículo de STEM en donde ya está la proporción adecuada. Pero a mí STEM no me gusta mucho el término porque es como si no estuvieran las otras. Y Science pues incluye a todo, ¿no? Sí. O sea, como que habría que buscar un mejor término en dado caso si nos queremos referir exclusivamente a física, matemáticas y ingenierías. Porque yo cuando oigo STEM sí me siento incluida. y estás en Sí, porque estás en ciencias. O sea, que no, entonces creo que ahí hay como un poco de confusión con el término, ¿no? Y en términos de financiamiento sí es importante, ¿no? No es una cuestión de egos, ¿no? Es una cuestión de que para términos de financiamiento sí hay que tenerlo claro, tener nuestra postura, digamos. Science. Sí. Y por otro lado, la prueba PISA. ¿Cómo estamos el rendimiento? Y una cosa importante, la brecha de género, según varios reportes, tiene que ver con la autoconfianza. Eso es muy importante. De hecho, los exámenes de opción múltiple dan una desventaja a las mujeres. Porque las mujeres responden solo cuando tienen certeza de la respuesta. Y los hombres responden al azar. Si no saben, responden al azar. De tal manera, estadísticamente, probabilísticamente, hay un factor de acierto por respuesta al azar. Bueno, las mujeres ya perdieron ese factor. Si no responden. Porque no responden. No, es que no responden. Eso habla de que les inculcan más sentimientos de honestidad o de no sé qué. No, más bien es de que yo solo digo que sí. Si es verdad. Si es verdad. Por eso es así como que no vaya a castigar a Dios, algo así. Es como una inseguridad. Es como inseguridad. No, al contrario. Es autoexigencia. Si yo no tengo la respuesta correcta, no la lleno. No voy a poner barbaridades. Ese es el razonamiento. Pero, María, si me permite, Rosa María, lo que estás indicando es muy cierto. En algunos análisis de las pruebas PISA se encontró lo que dice Rosa María, ¿no? Que en su mayoría, en algunas preguntas comunes incluso, las chicas no contestaban.
y no contestaban porque no sabían, entonces no se lanzaban a poner en tela de juicio porque baja el puntaje cuando tu respuesta es incorrecta, ¿no? En cambio los chicos sí se veía que había más seguridad, más confianza y que contestaban Todo. de la 1 a la 100 las preguntas. Sí, sí, contestan todas. Y eso se debe justamente a la forma en que procesan ustedes la información matemática basada en problemas. Más seguridad, nosotros más cautela. Pero los cursos de preparación de exámenes justamente hacen que las chicas contesten. O sea, porque parte del problema es que no sabemos resolver exámenes. Mis hijas, O sea, incluso el tiempo que debes de dedicarle a cada pregunta. claro, mis hijas estudiaron en el sistema francés. Ajá. Ahí no se hace nunca un examen de opción múltiple. Todo es argumentado y razonado. Entonces, cuando mi hija hizo el examen para entrar a medicina, no sabía ¿Sí? responder los exámenes, el examen de admisión y tuvo que llevar un curso para aprender. Y finalmente no entró a la UNAM, se fue al West Hill. Era lo mismo. Así tú ¿Hay me querías. diferencias entre los países? ¿Eh? Digamos, ¿se ha analizado esta diferencia de género en el examen de PISA entre diferentes países y religiones y culturas y estas cosas? Sí, sí. Y todos salen igual. Sí, sí, sí. Ahí sí hay consistencia. Sí, sí, sí. Sí, me ibas a decir desde hace rato. En mi escuela, en el CCH, se ve, bueno, hay como dos caras de la moneda. Ahorita ya que estamos en el último año, sí se ve los porcentajes que usted dice. Por ejemplo, en mis clases de física hay más hombres y somos solamente 4 mujeres. En las ciencias, como biología, física, hay hombres y mujeres. O sea, si hay igual química, hay hombres y mujeres más o menos igual. En artes y humanidades también no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Y no hay discriminación, por así decirlo, entre todos nos apoyamos, tanto las mujeres entre mujeres como hombres y mujeres, o sea, todos hay un apoyo. Y incluso con los maestros, no se generaliza en uno, no se enfoca en otro, no, es en general todos, la clase es para todos y nos apoyamos entre todos. Pues, bueno, siento que es un factor como positivo, no sé si de la generación Pues ojalá y sea cierto. Nuestras observaciones son que se discrimina a las mujeres en clase de matemáticas. Por lado de la moneda, que bueno, hace un año, cuando eran materias, que eran matemáticas, geometría analítica, una maestra me dijo como, sí, usted no es lista, pero le echa ganas. Entonces, bueno, ahí sí fue como un lado. Sí, no, mira, qué agradable. Qué apoyadora. Menos mal. Menos mal. Bueno, en otra prueba, déjenme terminar de contar las cosas que pasan con las pruebas. En la prueba Planea que se hacía, ¿se acuerdan de Planea que se hacía a nivel? Nosotros analizamos la base de datos del Distrito Federal. Eran 130,000 respuestas. En esa prueba, los más altos promedios eran de 6 mujeres. Pero, o sea, nosotros y mujeres nos dio el problema. ¿Qué hacemos para elevar esto? Resulta que los hombres salen más altos que las mujeres. Bueno, revisa los datos y ves que los hombres, que las mujeres, fueron los 6, tuvieron los más altos promedio y fueron 6 mujeres. Pero claro, ya en el promedio te salen abajo. Y otra cosa es que junto con esa prueba, había una prueba que les ponen como encuesta. Entonces encontramos con un asunto que se llama minería de datos,
en lugar de decir la hipótesis 1 estadísticamente es tal y la refuto o la quito, ese no lo usamos porque de entrada ya estás dando una objetividad. Ya está siendo subjetivo, ¿no? Tú estás suponiendo de entrada que va a pasar esto. Por ejemplo, lo que decía Carmelo, que va a pasar que los muchachos y muchachas del campo van a tener menos calificación y esa es la hipótesis estadística y esa es la que se contrasta. En minería de datos no, porque en minería de datos haz de cuenta que en el espacio ahí el dato son los puntos y va midiendo cada 3 puntos círculos. 3 puntos hacen un círculo, ¿no? Va midiendo círculos y va viendo los diámetros, cuáles son los diámetros más pequeños. De esa manera saca una correlación, pero el mismo programa. Bueno, pues con ese análisis, a mayor rendimiento escolar para las mujeres corresponde el sentirse queridas. Las preguntas de queridas en la prueba era, ¿tu mamá, tu familia te... Es tuyo. Sí, es mío. ¿Tu mamá, tu familia te apoyan? ¿Tu mamá, tu familia te abraza? O sea, que se sienten queridas. Y el mayor rendimiento con varones estaba correlacionado con la vigilancia. ¿Tus papás revisan tus calificaciones? ¿Ve? Entonces, esos fueron los datos que encontramos para el DF en esa prueba de Planea, con 130,000 registros. Entonces, pues por un lado hay que ver qué cosa preguntan los exámenes. Por otra, la cuestión de que la forma de pensamiento de las mujeres hace que no respondan muy bien un cuestionario abierto. Perdón, un cuestionario de opción múltiple. También en entrevistas. O sea, una cosa es una prueba escrita, con texto y todo, y otra cosa es una entrevista. Son más desfavorecidas las mujeres. Porque les preocupa más este afectivo. Por eso es que la discriminación se va regenerando y se potencia. Porque este sentimiento donde importa ser apreciadas, queridas y todo, y te enfrentas a una situación donde tienes todo en contra, pues, ayuda a que esto se esté perpetuando. Claro. Sí, por eso María Antonia dice, o son las preferidas del régimen patriarcal las que tienen un plus, o son las transgresoras. Ajá. Las que a pesar de... Sí. Ahí están. Bueno, otras son, pues, darle ejemplos, ¿no? Es importante dar ejemplos de que de veras sí tenemos... Oye, esta del premio Nobel, qué pena me dio. Del premio, de la medalla Fields, qué pena me dio. Tenía una invitación a México y 2 semanas antes se murió. ¿La árabe? Sí. Ya se murió. Pero después de recibir la medalla como 3 meses. ¿Y de qué? Es la primera mujer de cáncer. Cáncer. Sí, no, esa qué pena me dio. Bueno, nuestra ahora ilustre Premio Nacional de Ciencia, Mónica Clapp. Acá está. Bueno, y también tenemos a una matemática, Mariel, pero se me olvidó el apellido, que le dio Obama el principal premio de ciencia para jóvenes, ¿no? Y ella estudió en la UNAM y luego se doctoró en Estados Unidos en ADN, ¿no? Y es matemática. Sí. Sí, eso es muy importante, hacer un catálogo de todas nuestras científicas y de todos nuestros ejemplos. Porque sí hay ejemplos. Muchos, sí, muchos. Y de incluso me contaba este proyecto que tenían con Olga de biografías, incluso vivas, ¿no? En acción, en acción,
tenemos el material. Sí, 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 pues ahora Hay hay que ver que... cómo, pero sumar esfuerzos para que se haga. Bueno, ese que les decía que se trata diferente a un niño, a un hombre que a una mujer en la clase de matemáticas. El asunto del apoyo emocional ahora está muy fuerte en la reforma, en la Secretaría de Educación Pública, justamente el hablar de apoyo emocional y empoderamiento emocional de las niñas, de todos, porque los chicos también caen en drogas y demás por no esto. Entonces, en términos generales, los desafíos cognitivos no igualitarios, la retroalimentación, que también es importante, o sea, no conviene que me digas que estoy mal si no me dices que estoy mal, y en dónde estoy mal, o sea, que me corrijas el examen. O sea, me hacen un examen al semestre y me dicen pasado o aprobado, reprobado o aprobado, pero no me dicen en el camino donde estuve. Y a mí me preocupa porque esto se sostiene durante todo el proceso de desarrollo. ¿Sí? No es nada más restringido a esta etapa. Claro. El diálogo pedagógico, que también es importante, o sea, no hay un... En Francia, por ejemplo, hay los viernes de cada mes, un viernes de cada mes, se reúnen a hacer diálogos pedagógicos sobre los alumnos. Entonces, los que son profesores de una misma clase, cómo te va en matemáticas, cómo te va en física, cómo te va en lengua, y se discuten y qué le hacemos a este y qué le hacemos al otro, ¿no? O sea, de hecho, la calificación de un estudiante depende de todos sus profesores. Hacen una ponderación. Y ese día lo tienen como obligatorio. Bueno, pues aquí se reúnen los profesores para hablar de fútbol. En teoría serían discusiones pedagógicas. Así En teoría tendrían que hacerlos, pero no. toman el café. Sí, no. No sé si sea muy favorable que a un pobre chavo ahí todos le caigan ahí. Bueno, y eso que está en todos lados, ¿no? Hombres son buenos en matemáticas, en ciencia y tecnología, como estudiantes son inteligentes, competitivos, hacen más preguntas. En cambio, las mujeres son mejores en lengua y humanidades, son organizadas, responsables, tranquilas, cooperadoras, externan sus dudas de manera personal. Sí. Como para enfermera. O sea, son en general a las mujeres se les deja las cosas que tienen que ver con el cuidado de los demás. Y es que da pena. Y no lo dejan, porque si te das cuenta, sí, nosotros cuidamos a nuestros padres, claro. nuestra generación. Sí, nosotros cuidamos a los padres. No son los hermanos, ¿no? Sí. Digo, pues esta O sea, que de enfermeras todas tenemos un poco. Ellos no. todas sabemos inyectar. Sí. O darle sus pastillas. Sí. Bueno, pues un asunto que tenía que ver con esto es que da vergüenza. El sistema educativo mexicano los maestros, los docentes de primaria, el 99% son mujeres. Y el 1% son los directores. En la carrera de trabajo social, Todas mujeres. todas mujeres y los directivos hombres.
En enfermería también. Bueno, en veterinaria una sola directora, en medicina ninguna, hasta la fecha. En odontología la primera, hace un mes. Entró un enfermero y yo dije, Chine se va a salir del director, efectivamente. Bueno, ese es lo que sigue de aquella, de la anterior. Y bueno, les damos siempre la bibliografía y y les damos siempre el material. También trabajamos. Para los chicos sí es bueno. Sí. Y eso. Y eso lo hacemos en esa plataforma donde hemos trabajado con 15,000. También hemos trabajado en un proyecto de BID con la Secretaría de Educación, el Banco Mundial y el CIDE, en donde se llama Talentum Femenino. Y este Talentum Femenino lo que hacemos es ir con mujeres talentosas de secundaria y preparatoria, trabajar nuestras actividades de matemáticas y platicar. ¿Es por eso de artes? O sea, ¿ve que hay muchas mujeres en artes? Entonces es por eso que quieren... Eso de que hay muchas mujeres en artes, no. Yo estuve en la Academia de San Carlos y era puro hombre. ¿En la Academia de San Carlos? En la Esmeralda, yo estuve ahí. En la Esmeralda yo estuve. Pero estadísticamente lo que puso ahí, que hay como 50-50. Es que era Por eso es que quieren mezclar como las artes y las humanidades con la ciencia, ¿no? Para que haya más interés también, supongo que de parte de cada uno. No, porque la ciencia y la tecnología también es un arte. Incluye creatividad. O sea, artes es creatividad. es una obra. Es una obra original. Sí. Yo creo que a lo mejor tú preguntas también por el hecho de que ciertamente ahorita hay muchas carreras de animación que las consideran parte de las STEM. Cuando antes decían, no, pues eso es arte gráfico. Y ahora les consideran como STEM y les dan un trato de STEM. Por las TICs. Por todas las nuevas tecnologías, todo el desarrollo de la programación de animación para la futura educación de la ciencia y aplicaciones, pues no nada más de científicas, sino también aplicaciones industriales, ¿no? Pero más Toda la enseñanza va para allá, ¿no? Para usar estas tecnologías. Como de este hecho del arte, porque siento que también es algo que se pierde mucho dentro del metal de lo que es lo industrial, ¿no? Entonces yo siento que hay mucha pues oportunidad como de poder mezclar esto para que no sea, pues, para que tenga un enfoque un poco más estético. Sí, y mejor educativamente. Y también educativamente pues yo creo que se podría aplicar, ¿no? Como conjuntar como el arte y la ciencia, pero para que funcione de una manera, por así decirlo, artística. Va a funcionar tanto artística como educativamente. O sea, para la enseñanza va a ser mucho más eficiente enseñar de esa manera que de la manera tradicional. Como decía Elisita, ¿no? O tú decías, ¿no? De que los libros van lentito, mientras que el conocimiento tecnológico es tremendo. Entonces, Sí. Pues ahí el arte y la mezcla de arte y ciencia van a ayudar, definitivamente. De hecho, sí puedo añadir algo. Sí, claro. He participado como jurado en el diseño de productos de innovación y tecnología, el desarrollo de algunos países. Y las evaluaciones, los criterios, las rúbricas que interesan se refieren más a creatividad, diseño, manejo oferta-demanda y manejo de solución de problemas de grandes poblaciones. Entonces, de ahí es que también artes le están dando importancia en muchas áreas, ¿no? De ciencia y tecnología, porque el diseño es el que le da el plus a esos productos y a esas innovaciones. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas en un inicio, de cómo el positivismo hizo una fragmentación del conocimiento humano para hablar de pequeñas ínsulas. Y ahora la propia tecnología está regresando a incorporar las artes
lo que tú mencionas entre artes y humanidades, bueno, pues el arte también ya está metido acá en lo tecnológico, es que en realidad esa fragmentación no corresponde a la estructura del ser humano. El ser humano es todo eso. Sí, por ejemplo, ese positivismo hizo un descubrimiento científico, pues sí, ese es importante, hay que enseñarlo en la escuela, pero entonces lo fragmentan y en una cajita lo que va a matemáticas, en otra cajita lo que va a física, en otra cajita lo que va a química, pero el científico que lo desarrolló o el grupo de científicos juntaron todo. Y de hecho el doctorado es en ciencias, no en astronomía ni matemáticas, es un doctorado en Y ciencias. son filósofos doctores. Sí. Entonces, estamos regresando a cuestión donde la filosofía... Pero con el plus de la tecnología y de un ámbito equitativo y más democrático en el ambiente. Claro. Una última observación, esto que tú mencionas precisamente en esta fragmentación y donde lo científico y la cajita de química, la de matemáticas, son para la escuela, Claro. pero no para la vida diaria. No. Y justamente ahí es donde perdemos muchísimo y donde esos resultados de PISA reflejan mucho de esto, este academicismo totalmente divorciado de la realidad que nos lleva a que el ámbito educativo es la escuela y lo demás es otra cosa. Sí. Y fuera de contexto. Miren, tenemos todavía 3 pláticas. Pero le agradecemos. Pero nada,